Bien, muchachos, el objetivo de hoy será reconocer qué son las cargas eléctricas y de dónde provienen. Recordemos que ya estamos en la unidad de electricidad, que sería la tercera unidad. Si me ayudan con el silencio, por favor. ¿Está bien? No. Porque tiene que quedarse en silencio. Sí, Tomás. ¿Cómo? ¿Han visto alguna vez los átomos de algún virus? No lo sé. Buena pregunta. No lo sé porque son dos cosas tan pequeñas que a simple vista no se pueden ver. No lo sé, yo creo que sí, pero no lo sé. ¿Sí? ¿Qué es lo que se puede ver más chico que no se puede ver con un microscopio? Lo que pasa es que... Lo que pasa es... ¿Ya? ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Ya? ¿Estamos o no? Silencio. Silencio. Ya. Bien. Dentro de lo que hemos visto, hemos ya trabajado con la célula, ¿cierto? Vimos cómo se organizaba nuestro sistema, nuestro organismo, ¿cierto? Con sistemas respiratorios, circulatorios, digestivos, ¿cierto? Vimos también lo que era teoría atómica. Antes de esta... Chuta, perdón, Milenka, que te moleste. ¿Puedes guardar tu teléfono? Mientras es una hora nomás. Nada más. ¡Ey! Yo soy el profe. ¡Ey! Yo soy el profe. Se calman. Porque ya basta. Ya basta, porque no puede ser que tenga que estarlo llamando la atención a cada rato, chiquillos. Hemos visto entonces sistemas digestivo, circulatorio, respiratorio, cómo cuidarlos. Vimos teoría celular, ¿sí? Desde sus inicios, cuáles son los principios de la teoría celular. Vimos la teoría atómica y ahora estamos viendo energía eléctrica, que sería la última unidad de octavo. Tenemos que ver también un poco de cómo se propaga el calor y quedaría lista la unidad de octavo en ciencias. Por lo pronto, ya sabemos que los átomos tienen subpartículas o partículas subatómicas que permiten, no rayes eso, Emilio, por favor, porque no es tuyo, que nos permiten poder tener la famosa electricidad. ¿Sí? Estamos yo creo que a fines de octubre. Sería como la prueba penúltima, ¿no? La penúltima prueba, sí. ¿La última prueba tenés toda la materia? Desde la mía una hasta la otra. O se van, o la cortan o se van. Si es así de simple. O la cortan o se van. No sé. ¿Quién haya sido? O la corta o se va. Porque aquí ya no estamos para perder el tiempo y mucho menos para seguir aguantándolos. Bien, muchachos, entonces hoy día el objetivo es reconocer qué son las cargas eléctricas y de dónde provienen. Benja, ¿me dijiste algo, perdón? No, bro, perdí. Ya. Tenemos entonces que con la teoría atómica vimos que el señor Demócrito, que esto fue hace muchos años antes de Cristo, creo que 5 siglos antes de Cristo, teorizó frente a la composición de la materia y dijo que si subdividíamos toda la materia en dos partes iguales, llegaríamos a un punto donde no se podría subdividir y finalmente esta materia llegaría a un punto llamado átomo. ¿Ya? Entonces, señor, fuera. Gracias. Edison, fuera.
Hasta que te calmes. Fuera. Fuera. Monta la mascarilla bien. Silencio, gracias. Entonces, desde allí, Demócrito, saltamos a el siglo XIX, en 1808, creo, donde Dalton presenta su modelo atómico, donde dice que todos los átomos son esferas y los compuestos son una combinación de elementos. Luego aparece el señor Thomson diciendo que hay una desviación de un elemento, por lo tanto los átomos poseen cargas, y dijo que las cargas negativas estaban insertas en el átomo como un pan de Pascua, ¿sí? Como un cupcake, como ustedes lo hablamos en las clases anteriores, y de allí comenzó esta teoría y llegamos al modelo atómico que hoy conocemos, que son los electrones orbitando en el núcleo atómico. A partir de eso, tenemos que las cargas eléctricas o las cargas, bueno, la electricidad propiamente tal es una pérdida o ganancia de un electrón, por eso que se llama electricidad, ¿ya? La palabra electricidad viene de electrón, ¿ya? Entonces, las cargas eléctricas, propiamente tal, vamos a escribir aquí. La carga eléctrica es una propiedad que poseen los cuerpos. Cualquier cuerpo, cualquier objeto, obviamente si tiene... todos los átomos poseen cargas. Y yo puedo cambiar la carga de un cuerpo solamente al frotarlo. ¿Ya? Es una propiedad que poseen los cuerpos, ¿cierto? Profe, Que puede ser adquirida, ¿sí? ¿hay virus que no son buenos o todos son malos? Todos son malos. Bueno, sí, todos son malos. Lo que pasa es que los virus, y esto lo vimos creo en séptimo básico, los virus no son clasificados como microorganismos vivos. El virus necesita de un otro para poder sobrevivir. Es como un parásito, entre comillas, un parásito celular. Por ejemplo, el virus del VIH necesita de un leucocito o un glóbulo blanco para poder sobrevivir. ¿Ya? Entonces, y el coronavirus también, pues, también necesita de de otro para poder sobrevivir. Pero los virus no se saben si están vivos o muertos todavía. ¿Cómo? Que los virus no se saben si están vivos o muertos. Los virus, claro, como son seres que necesitan de otro para poder vivir, no se pueden clasificar como seres vivos. Entonces, se puede decir que bueno, son las bacterias, porque hay bacterias que nos necesitan para nosotros. De hecho, hay virus que infectan bacterias. Yo no me acuerdo cuáles, pero yo sé que hay virus que infectan bacterias. Profe, también hay virus que dan cáncer. Como creo que papiloma. No, el papiloma, claro, el virus del papiloma humano, claro, se produce cáncer al útero, que es la causa más alta de muerte femenina en Chile.
Ya, entonces tenemos que las cargas eléctricas, ponte la mascarilla, por favor, Emilio. Las cargas eléctricas son una propiedad de los cuerpos que puede ser adquirida al frotarlos o al ser frotados. Al ser frotados. Gracias. Al ser frotados. A esto se le llama electrificación por roce. Esto es electricidad estática. ¿Ya? Lo hablamos, creo, hace como 2 o 3 clases atrás. Bien, ¿de dónde proviene esta propiedad? Como ya sabemos, y siempre es bueno recordarlo, todos los átomos están compuestos por partículas subatómicas. Te pasé el lápiz para que escribieras, por favor. ¿Ya? Que son 3. ¿Cuáles eran las partículas subatómicas? Electrones, protones y neutrones. ¿Sí? El electrón, entre paréntesis, con carga negativa. Los protones con carga positiva. Y los neutrones sin carga, con carga neutra. Todo nace desde la premisa de que los átomos son neutros, no poseen carga de forma natural. Por ende, hay formas de electrificarlos. Edison, ¿estás listo? Edison, ¿se te quitó? Eddie. Ahí está el Eddie. Matías, llámalo, porfa. ¿Estás listo? Ya. Entonces, tenemos que las partículas subatómicas tienen estas cargas, ¿cierto? Y todo parte de la premisa que todos los átomos tienen carga eléctrica neutra, o sea, están igualados, no tienen ninguna electricidad por sí solos. Se necesita... ¿se te quitó? Pasa.
Se necesita entonces de una fuerza externa para poder electrificarlos y uno de ellos es la electrificación por roce, como lo vimos hace un par de clases atrás, con respecto a la electricidad estática. Lo pueden ver ustedes también cuando se lanzan por un tobogán plástico, eso genera electricidad y después tocan el fierro y finalmente le da la corriente. Yo les daba el ejemplo de mi hijo cuando se subía a esto. Bien, eso lo vamos a ver después quizás porque tenemos que ver calor. Bien. Bien, quiero que se entienda algo, que los electrones van viajando de átomo en átomo y eso significa conducir la electricidad. Un átomo se carga eléctricamente al adquirir o perder un electrón. Al adquirir o perder un electrón. Ya, normalmente la electricidad viaja desde el polo negativo al polo positivo. ¿Ya? Del polo negativo al polo positivo. Por eso que en las pilas o en las baterías ustedes pueden encontrar que hay un menos y un más. ¿Se han dado cuenta, no? Sí. ¿Ya? Hay un menos y un más, quiere decir que el electrón va a viajar por todo el circuito hasta llegar nuevamente al polo positivo. Sí, de hecho, si ustedes tienen dos cables en una pila y los juntan y se ponen en la lengua, les va a dar un pequeño toque. Tiene corriente, más que corriente, tiene energía química. La energía química se transforma en energía eléctrica. ¿Ya? Ponte la mascarilla. A todos nos incomoda, Alexander. Ya. Bien. ¿Qué son las descargas eléctricas? ¿Qué son las descargas eléctricas? Es un fenómeno. Es un fenómeno que tiene como origen que tiene como origen, espérenme, voy a ver si alguien llegó, lo está esperando, no hay nadie que esté esperando. ¿No hay nadie conectado? ¿No? Ya.
que tiene como origen la electricidad estática. Que tiene como origen la electricidad estática. ¿Cuál era la electricidad estática, chiquillos? ¿Cuál era la electricidad estática? La del roce, perfecto. Electricidad estática. Es la acumulación de cargas eléctricas. Es la acumulación de cargas eléctricas en un cuerpo u objeto. Objeto. ¿Ah? Arriba. Lo que puede ocasionar una descarga eléctrica cuando ocasionar una ocasionar una descarga eléctrica cuando se pone en contacto con otro. Bien, entonces el cuerpo electrificado por roce, en este caso un niño lanzándose desde un trampolín, desde un tobogán plástico, produce este cambio de intercambio de electrones, ¿ya? El intercambio de electrones. Y él vuelve de nuevo a subirse al tobogán y finalmente el tobogán se produce la descarga eléctrica. ¿Cuándo pasa también? Cuando se saca el polerón. Se saca la polera, se produce ese ruido que ¿te das cuenta, no? Son como rayitos. Son como rayitos. Ya. O también en las cobijas también, o también cuando alguien tiene secadora en la casa, también. La secadora cuando uno saca la ropa, también se produce esta especie de rayitos que hay, que es la electrificación por roce. ¿Y cuándo ocurre la descarga? Sí. ¿Cuándo ocurre la descarga? Cuando... ¿Ahí? Cuando te da el toque eléctrico. Es una descarga eléctrica. ¿Es molesta? A mí me molesta mucho porque, por ejemplo, cuando ando con este buzo y me subo al auto, el movimiento, ¿cierto? El roce, después me bajo del auto y el auto me largo. Entonces toco el auto o con esta parte de aquí, del pie, o con para cerrarlo, y me da la electricidad. Entonces, sí, eso es una descarga eléctrica. El mayor ejemplo o el mejor ejemplo para una descarga eléctrica puede ser cuando hay rayos en tormentas eléctricas. Profe, pero ¿y a dónde ocurre la electrificación por roce? ¿Se les ocurre dónde puede haber electrificación por roce? En el Porque suelo. comienza y ya, porfa. Ustedes dos, si quieren irse a la casa, mejor. Si quieren estar acá, me avisan.
¿Eso es aparte o se sigue con lo de arriba? Esto es lo de arriba. Sí. Ya, pero se sigue. Ah, ya. Claro, dice, electricidad estática es la acumulación de carga eléctrica. Pregunta para ustedes, porque aquí dice que la descarga eléctrica comienza con la electricidad estática. Ahora, ¿cómo ocurre la electrificación y en qué lugar? Porque los fenómenos atmosféricos, ¿a dónde hay un roce? ¿Dónde ocurre el roce? ¿Se les ocurre? En el cielo. En el cielo, ya, perfecto, ¿cierto? Porque los fenómenos atmosféricos ocurren en el cielo, ¿cierto? Pero, ¿qué roza con qué? Porque para electrificar un cuerpo tiene que haber un roce. Nube con nube. El agua con la nube. No, en la nube con el... No, con la tierra, no me acuerdo. La nube con el cielo. No, pues debería ser la lluvia con el sol. La lluvia y el sol. La nube y la nube. La nube y el oxígeno. La nube y tierra. La nube y la tierra. Sí, porque Oiga, la nube profe. y tierra hacen rayo, ahí está. La nube y la tierra. Profe, puede ser No, que pero- estén arriba y que de abajo haga un roce y ahí tira. Hay un roce, sí, hay un roce, pero el roce se hace con la nube, que es uno de los elementos, y el viento. El viento y la nube hacen este roce y electrifica la nube y la carga eléctricamente. La carga eléctricamente. Y la Monse me dice la nube y la tierra. Sí, la nube ya está cargada eléctricamente por el viento, ¿sí? Por roce. ¿Sí? ¿Cuándo ocurre la descarga? Cuando un cuerpo con otra carga eléctrica, ¿ya?, se acerca al cuerpo electrificado. ¿Sí? Entonces la nube se carga eléctricamente de manera negativa. ¿Ya? Y al estar cerca de la Tierra está con carga positiva porque su carga es neutra. ¿Sí? Normalmente son positivas. Y esto ocurre cuando llega el rayo, cae el rayo ¿dónde? A la tierra, o cae el rayo al árbol, etc. Al agua. ¿Ya? Al agua, Entonces ahí está la descarga eléctrica que se produce a partir de la electrificación. Bien, para ello... Ay, ya está a las 12. Hoy día tenemos que recrear a las 12 ya. ¿a qué horas entraron? Abre el horario ahí. Entramos a las 11. A las 11:10 entraron, ¿no? Oye, a las 12 del día salimos a recrear. Sí. Salimos a las 10:50. Sí, pero no, entraron acá a las... Y esos 20 minutos, pues, a las 11. Sí, a las 11:10. Ya, bien muchachos. Vamos entonces a reconocer materiales conductores. Porfa. Conductores. No quiere decir que estos materiales se van a conducir, po. No se van a conducir automóviles, po. El cobre es uno de los mejores conductores de la electricidad y por lo mismo se utiliza mucho en las construcciones e incluso en el cableado eléctrico. El mejor conductor, para que todos ustedes lo sepan, el mejor conductor de la electricidad no es el cobre, no es la plata, es el oro. El oro. El oro es el mejor conductor. Me da la impresión porque tiene más compactas sus moléculas. Si yo pesco una cadena de oro y la tiro a la corriente, ¿qué pasa? Se conduce a la electricidad, pero ojo, una de las cosas que tiene que tener un buen conductor es un material aislante alrededor de él. Por eso que los cables de electricidad, no los alambres, pues los cables, se venden con una gomita. Una gomita alrededor. Ustedes tienen que pelar la gomita para poder sacar el cable de cobre que está dentro.
¿Se han dado cuenta, no? Hojita negra, que como agite. Depende del grosor del cable, porque hay cables de 1.5 mm o de 2.5 mm. Mientras más grueso el cable, más electrones pueden pasar por él. Y al ser más grueso, por ejemplo, los cables de alta tensión son cables así, ¿ya? Son muy gruesos, ¿ya? Pero esto, los que están más arriba son las de electricidad, los de abajo son las de la... Sí, pues claro, no, yo me refiero a los cables que, por ejemplo, a ver, hubo un periodo, chiquillos, acá, hoy que soy viejo, pero hubo un periodo en Chile que había muchas muertes por electrocutamiento. Y las personas, ¿por qué hacían eso? Porque obviamente los cables tenían cobre. Y el cobre era muy bien pagado en ese tiempo. Entonces sacaban los cables arriesgando su vida para poder venderlo y poder comer algo. Entonces, bueno, eso es una historia un poco antigua, pero... Espera un poquito. Porque según Esta estación en la torre que tiene electricidad, ya, está cerca de las casas, puede tener 5 a 10, ¿qué síntomas puede dar una persona? Dicen que no hay ninguna sintomatología, pero hay, espera un poquito, que el Tomás tiene una pregunta, déjalo. Tomás tiene una pregunta bastante interesante. Escúchenme, porfa. Porque el problema es como medidores y está viendo que si sobrepasa eso puede causar daño a la gente. Hay personas que dicen que han tenido problemas neuronales. O sea, a ver, si ustedes me escuchan, por favor. A nivel neuronal, nuestro sistema nervioso trabaja con electricidad. ¿Ya? Trabaja con electricidad. Profe, ¿por qué? Son impulsos electrónicos. Todo lo que nosotros recibimos, lo que escuchamos, lo que podemos ver, lo que podemos hablar, son todos impulsos eléctricos. De hecho, todo lo que hacemos, los movimientos, todos son impulsos eléctricos. Entonces, hay personas que dicen que han vivido muchos años bajo una torre eléctrica o una torre de alta tensión o cables de alta tensión. De hecho, acá en Mapocho o en Las Torres, en Mapocho con Huelén, habían torres de alta tensión y muchos años sonaban, ¿cierto? Sonaban. Las torres de verdad, en la noche suena ahí como una hueá brígida. Suenan mucho, muy fuerte. Eso quiere decir, ahí en Las Torres con Mapocho. De hecho, ahí era la Endesa. La Endesa era... Esa hueá suena todo el día no se escucha porque es mucha bulla. La Endesa era, antiguamente, pero antiguamente era un centro donde había muchas torres eléctricas que esa Endesa alimentaba Cerro Navia, Pudahuel, e incluso alimentaba un poco de rey. Oiga, profe, pero a eso le ponen... mucha electricidad que pasa. Sí, Pasa, claro, a eso le ponen unas cositas que son así entre medio de todos los cables y ahí no se notan. por la cantidad de electrones que pasan por el cable, suenan porque está en constante, es una electricidad constante, electricidad continua. Disculpe, niño de verdad que no percibe un filo escolar. Para que vayan al recreo retirado. Ya. Entonces, muchachos, atención. Los materiales conductores son aquellos materiales que permiten el paso de electrones de manera fácil. ¿Ya? Dijimos entonces que todo metal. Disculpe, ¿cuántos son? ¡Somos 50! Y tanto. Que lo hayan recibido. Son dos. ¿Tú recibiste? ¿Qué recibí? Tres. El Ale tampoco. ¿Vale? No, yo tampoco. Cuatro. ¿Quién más no recibió materiales de gimnasio? Yo no he recibido nada porque a mí no me quieren. ¿Recibiste materiales edición? Sí. ¿Todo lo demás bien? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces,
Dijimos, ya, los materiales conductores son aquellos materiales que permiten el paso de los electrones sin mucha resistencia. Ya, atención. Son aquellos materiales que permiten el paso de los electrones sin mayor resistencia. Y voy a poner la palabra resistencia con mayúscula porque tenemos que ver este concepto que es un poco más técnico, ¿ya? Emilio, Sofía, Milenka. ¿Ya? Materiales conductores entonces son aquellos materiales que permiten el paso de los electrones de manera fácil y sin mayor resistencia. Pregunta para ustedes, ¿qué pasaría si desde un cable de alta tensión pasa a un cable de estos que están aquí? Yo creo que explotaría. De un cable de tensión a un cable normal, pequeño, de casa. ¿Por qué? Porque es mucha electricidad. Es mucha la tensión. Muy bien, es mucha la tensión, dijo ahí tensión. ¿Qué es tensión? Buena palabra ahí, tensión. ¿Qué será? No sé. Dijo tensión. Y ahí hay un concepto de electricidad bastante importante, tensión. Tenemos que verlo, vamos a ir hablando de estos conceptos un poco más técnicos. Sé lo que es, pero no sé cómo explicar. Ya. Tiene que ver para que ustedes entiendan. Para que ustedes entiendan. ¿Ya? ¿Puede ir al baño? Está por tener la casa. Para que ustedes entiendan un poco. Y esto va a terminar. ¿Ya? Luego termina. Muy bien. Para transformar o para bajar la tensión. Para bajar la tensión. Chuta, a ver, levante la mano que me está escuchando. Chiquillos, yo no puedo hacer más la voz. Además, la mascarilla no me lo permite. Bajen la mano, por favor. Ya. Ya normalmente uno habla fuerte cuando hay demasiada agua. Ahora, como con la mascarilla, normalmente ya alzamos la voz. ¿Ya? Silencio, por favor. Bien. Para bajar la tensión o que estos cables de alta tensión, ¿cierto? De alto flujo de electrones, bajen a las casas o bajen al tendido público o bajen a los colegios, etc. Tiene que haber una resistencia. La resistencia hace que el voltaje, el amperaje, ¿ya? Voltaje y amperaje son dos también términos que tenemos que hablar. El voltaje y el amperaje vaya disminuyendo. ¿Alguien sabe cuántos voltios tienen nuestros enchufes aquí en Chile? No. Normalmente, por regla, No. 10. 300. 1000. Allá, ¿vienes de Colombia? En Colombia pasa. Ganamos. Porque, a ver, escúchame, Ahí está la mano. ¿Me ayudan? Por favor? Y me queda acá poco. Me quedan 8 minutos. A las 12 A las 2:10, a las 2, cállate. Escuchen. Me queda poco tiempo. Silencio. Bueno, no termino, sí. No lo escribí mal. Solamente tengo que poner una atención. Voy a revisar si lo puedo. Voy a poner una firmita así, tranquilo. Y el que no lo tiene no sale. No, yo me perdí, yo estaba escribiendo. Ya, atención. No, pero yo me perdí. Ya, ayúdenme, porfa. Déjame terminar. Ya, cabrón, quedan 8 minutos. Déjame terminar. ¿Me te entiendo? Ya, silencio.
baja el nivel de tensión de los cables de alta tensión, los baja a los voltios que están regulados por ley acá en Chile. Ya acá en Chile, la regulación de los voltios, de hecho hay una ley, tiene que ser, todo se regula por leyes. Los voltios de Chile son 210 voltios. ¿Para qué? Para evitar un accidente. Si alguna persona se electrocuta, antiguamente no existían estos automáticos. Ya los automáticos permiten que si hay un cortocircuito, salten, entre comillas, salten y corten la electricidad de la casa o del lugar donde está alimentándose esa electricidad. Antiguamente no. Antiguamente no existían estos automáticos y una persona si se electrocutaba, la energía era continua y se podía morir. ¿Ya? Ahora no. El automático ve que hay un cortocircuito, hay una falla y se corta el tiro Pero si usted, mire, si yo estoy así y me estoy electrocutando, ¿de qué tiene que hacer? Dejar ir a meter. Depende. Porque si te estás electrocutando, hay dos formas de electrocutamiento. Hay formas de... a veces la energía eléctrica te toma y no te suelta. Hasta que finalmente Alguien lo mueva. hasta que al final se corta la energía. Otra es la energía eléctrica te toma y te suelta de inmediato y te dispara. A mi tío una vez le dio la corriente con un alargador porque metió los dedos no sé dónde y saltó y llegó a saltar. Sí, eso es la segunda... A veces se quedan pegados, sí. Cuando pasa eso, ¿qué hay que hacer? Normalmente hay que cortar de inmediato toda la luz. Pero dicen que cuando, si te está dando la Claro, ¿y corriente... cómo voy a ir a cortar la luz de No, o sea, acá, este sector de acá se rige por un automático que está acá. Y normalmente los automáticos cuando hay estos tipos de accidentes saltan al tiro. Profe, Saltan ¿por al qué tiro. cuando uno de la corriente hay a veces que te tira o de repente... Depende de la cantidad de electrones que pase por ti. Pero hay unos que... Bien. Oiga, y dicen que si yo estoy haciendo